el día de hoy, sucesiones intestadas y los problemas hereditarios. ¿Por qué hemos elegido este tema? En vista de que estamos en cuarentena y tenemos una serie de decesos de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros clientes están falleciendo por esta situación pandémica, ¿no? Por las enfermedades que ellos han podido dejar de tener sus debidas atenciones, y esta situación entonces nos toca a todos. Todas las personas estamos teniendo parientes, adultos mayores, personas que están falleciendo. ¿Y qué sucede cuando uno fallece? Cuando una de nuestras personas más allegadas fallece. ¿Qué pasa cuando mi papá fallece? ¿Qué pasa cuando mi madre fallece? O mis abuelos, ¿no? O la abuela. Y no ordenó su patrimonio. Es decir, la casa sigue a nombre de ellos. O el vehículo sigue a nombre de ellos. O tienen dinero ahorrado en sus cuentas bancarias. O también tienen el fondo de la AFP y nunca lo cobraron. O tienen tal vez un tema de ONP, o tal vez son accionistas de alguna empresa y son titulares de ello, pero ya fallecieron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los herederos tienen que tramitar la sucesión intestada. La sucesión intestada es un trámite notarial o judicial. Cuando es notarial es más rápido, más oneroso, pero tiene que tener una serie de requisitos que los vamos a ir abordando. Judicial es menos oneroso, pero demora más porque tiene etapas, todo proceso es un conjunto de etapas. Entonces, esas etapas son más largas. Sin embargo, este trámite de sucesión intestada es la única forma para validar que el heredero es jurídicamente heredero de la persona que falleció. ¿Listo? No es suficiente tener el acta de nacimiento. A veces uno piensa, pero yo tengo el acta de nacimiento, soy hijo de la persona que falleció. Y realmente no es suficiente. El acta de nacimiento es un documento declarativo, a modo de declaración jurada de que yo soy hijo de la persona biológicamente padre o madre que me corresponde. Sin embargo, no es prueba totalmente suficiente de que yo soy un heredero. Por eso se ha creado este trámite notarial de sucesión intestada, también llamado y muy conocido como declaratoria de herederos. Declaratoria de herederos, es decir, este trámite notarial va a hacer de que quien lo solicita se va a declarar heredero de la persona que falleció. De esa forma, perfeccionamos el circuito jurídico para poder dar validez, fe notarial a modo de escritura pública e inscripción registral de que quien solicita es heredero de quien falleció. Entonces, la sucesión intestada, o también llamado declaratoria de herederos, es muy importante porque va a ayudar a resolver los problemas patrimoniales que se han quedado suspendidos. Las personas tienen un sinnúmero de bienes, como hemos dicho, inmuebles, vehiculares, activos en dinero, acciones, y todos esos bienes se han quedado sus nombres y no han tenido el saneamiento debido para que pase a nombre de los herederos. Entonces, aquí surge un sinnúmero de problemas. ¿Saben cuáles son los problemas? Los problemas es de que muchos de las personas de nuestros parientes que están falleciendo no solo tienen una secuencia de herederos, o sea, unos únicos ascendientes dentro de un matrimonio o de una convivencia, sino que han tenido y pueden tener otros hijos de un compromiso anterior. Entonces, la pregunta es, ¿también son herederos los hijos de una relación anterior? Por supuesto que sí. Entonces, debemos identificar cuál es la situación que nos corresponde. Yo, como futuro heredero, tengo a mis padres que han sido casados o que han tenido una convivencia.
¿no? Porque depende de todo eso para poder verificar los documentos que se piden en la notaría o en el Poder Judicial. Entre esos documentos tenemos los siguientes. Bueno, a modo notarial, en la minuta que va a contener, ¿no?, la identidad del solicitante, la identidad del fallecido, el acta de defunción, el acta de matrimonio si es que ha estado casado, el acta de nacimiento de todos los herederos que correspondan. Si es un único heredero, solamente será de la persona, el acta de nacimiento de la persona que solicita. Un certificado negativo de sucesión intestada, un certificado negativo de testamento. Y si no hay matrimonio y hay unión de hecho, o sea, una convivencia, se tiene que sacar de registros públicos el certificado negativo de unión de hecho, que va acompañado con una constancia de la RENIEC de no haber contraído matrimonio. Todos estos documentos se anexan en la minuta, se paga el derecho notarial y transcurre el plazo máximo de 3 meses para efecto de que haya una inscripción registral de la sucesión intestada. Lo crucial en este trámite es verificar de que las actas de nacimiento, de matrimonio, no tengan errores, ningún tipo de error, porque es muy posible que en las actas de nacimiento haya un dígito o una letra mal escrita, ¿no? Muchas, por ejemplo, el nombre Inés, que correctamente sea con I latina, pero lo pusieron con Y, o que la persona tenía 2 nombres, Víctor Vicente, y solamente le pusieron Víctor y los demás apellidos. En la consignación del acta, en el nombre de los padres, de la madre, del papá y de la mamá, también, si están mal escritos, no podríamos hacer este trámite de sucesión intestada. Por lo tanto, se exige de que los documentos que se incorporan a este trámite deban estar perfectos. ¿Y qué pasa si hay problemas? Y ahí viene el problema. Y donde hay problemas, urge la solución. Si hay letras que erróneamente se han consignado en las actas de nacimiento, o en el acta de defunción, o en el acta de matrimonio, debemos de rectificar. Y ese es otro trámite notarial o judicial previo al trámite de sucesión intestada. Por lo tanto, tendríamos que realizar este trámite de rectificación. No se olviden de dejar sus preguntas para poder yo responderlas y que compartan este video, porque es un tema muy importante. Señores, dentro de la rectificación de partidas tenemos un sinnúmero de evaluaciones. Los notarios tienen que verificar de que todo esté perfecto. Esa es la única forma de perfeccionar todo el circuito jurídico de nuestro sistema para poder estar bien identificados, bien registrados. Porque hay una serie de errores en nuestras actas de nacimiento. Verifiquen sus actas. Estamos a tiempo. Llegar al tema de sucesión intestada es porque nunca se saneó los bienes a través de un testamento o de un anticipo de legítima o de una transferencia que pueda ser una compraventa, una donación, una permuta, ¿no? Algún tipo de cesión o transferencia de bienes. Como no se realizó en vida, entonces tenemos que hacer, los herederos, los sobrevivientes, tienen que realizar este trámite de sucesión intestada. No van a poder cobrar el AFP, no van a poder cobrar la ONP o el dinero ahorrado en una entidad financiera porque aún ustedes no son herederos. Debemos tener la calidad de heredero. Siendo heredero, jurídicamente inscrito en registro público, con todo este circuito que les estoy diciendo de la sucesión intestada, recién puedo cobrar ese dinero, tramitar a la AFP el retiro de los fondos, en la ONP cobrar la pensión que corresponda, la pensión que le corresponda, por ejemplo, a la cónyuge sobreviviente, ¿no? Entonces quien tendría que hacer la sucesión intestada sería la cónyuge, ¿verdad? Y si es una conviviente,
tendría que hacer también la sucesión intestada quien le corresponda, es decir, el heredero inmediato, herederos forzosos serían los hijos, pero representados por el conviviente también. Entonces, todo tiene solución. Como no se realizó en su momento en vida el ordenamiento que corresponde a todo el patrimonio de la persona, por eso los herederos tendrán que acudir a esta declaratoria de herederos llamada sucesión intestada. Pero entonces, ¿hay una solución previa para no optar por esta sucesión intestada? Sí, pero eso ya no corresponde a nuestros parientes que han fallecido, sino a nosotros que aún estando en vida y han obtenido algún tipo de activos como casas, vehículos, cuentas bancarias, un dinero ahorrado y todo ello, hagan sus testamentos. Eso es un acto en vida, la manifestación de voluntad en vida. O, si tengo varios hijos, empezar a tramitar el anticipo de legítima. ¿Qué es un anticipo de legítima? Es anticiparse a dar la herencia en vida. Entonces, nosotros, todos ustedes que están oyéndonos, podemos tomar estas acciones en vida para no dejar muchas veces el caos después, porque en las sucesiones intestadas se presentan muchos problemas, siempre y cuando la familia haya tenido unos herederos dentro de la unión familiar, no habría ningún problema, pero cuando hay hijos de otros matrimonios, a ver si quieren repartirlo a todos. Lo correcto es de que deban todos los herederos ser incluidos en la masa hereditaria para que puedan ser beneficiados en el porcentaje adecuado correspondiente a cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, el papá tenía 4 hijos en un compromiso fuera de matrimonio y 4 hijos dentro del matrimonio, y aparte una cónyuge, y tiene un 100% de patrimonio. Entonces, a los 4 hijos fuera del matrimonio, a los 4 hijos dentro del matrimonio y a la cónyuge, tendríamos 9 personas para poder distribuir ese 100%, ¿verdad? Aquí, en estos temas de sucesiones intestadas, tenemos que revisar también los documentos que la persona antes de fallecer haya dejado, porque es muy posible que hayan dejado actas o documentos con firma legalizada donde pueden desheredar a determinados descendientes, a determinados hijos. ¿Por qué? Por haberse comportado mal, por no haber tenido no haber sido educado, gentil, o haber tenido los últimos momentos con la persona. Entonces uno puede desheredar. Y si hay desheredación, no entra esa persona dentro de la masa hereditaria. Entonces hay que revisar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es un documento con firma legalizada. Hay ingratitud en los descendientes. Por supuesto que los hay. ¿No? Más conocido como los ovejas negras de la familia. Muchas veces algunos hijos ingratos, que amor, te dan, son cuervos que te sacan los ojos y realmente pueden ser desheredados, ¿ya? Se puede incluir esa desheredación dentro de un testamento en la manifestación de voluntad en vida, o encontrar ese documento para poder realizar la sucesión intestada y no incluirlo en la masa hereditaria, en la distribución de la masa hereditaria. Entonces, hay que ser ordenados. Si no fueron ordenados nuestros ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos, ahora nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos que inculcar este orden a nuestras generaciones que se nos vienen, que son nuestros hijos, para que ellos también conozcan estos temas. Entonces, este tema es tan importante que vamos a aprender a hacer declaraciones de herencia a través de una minuta. Ahora, todos los trámites notariales tienen el monopolio de los abogados. Por lo tanto, los abogados son los legítimos que redactan una minuta de esta naturaleza y le otorgan una firma de abogado como autorización para que sea viable este trámite notarial
o una demanda judicial, ¿ya? Entonces, cuando hay mayor discusión, vamos a ir al Poder Judicial. ¿Por qué hay vía notarial y por qué hay vía judicial? La vía notarial es un proceso no contencioso y la vía judicial es un proceso contencioso, de contención. Ahora, ¿qué es la palabra contención? Contención es disputa, pelea. El trámite notarial es no contencioso, donde no hay disputa. Entonces, si todos los herederos han coordinado la distribución que corresponda a cada uno, pueden hacer el trámite rápido, que es el trámite notarial de sucesión intestada. Y se les incluirá en la minuta con todas sus actas de nacimiento, que ya sabemos que tienen que estar bien escritas, ¿verdad? Pero si aparece un hijo por allá, en otra familia, una persona en el plazo de oposición que muestra el trámite notarial, aparecieran nuevos herederos oponiéndose a la sucesión intestada, caballeros, señores, se trunca ese procedimiento administrativo notarial y todos los actuados tendrían que pasar al proceso judicial, porque se estaría viendo una contención, un conflicto, una litis. Por lo tanto, eso lo tiene que ver el juez, ¿ya? Nuestro Poder Judicial administra justicia en conflictos de partes, mientras que la vía notarial no tiene que haber ningún conflicto. ¿Listos, señores? Entonces, así es, nuestras sucesiones intestadas se van a realizar en forma notarial o en la vía judicial, con los mismos requisitos que hemos señalado, ¿no? Con la copia del DNI del solicitante, la copia del DNI del fallecido, si el fallecido ha sido casado, con su acta de matrimonio, si no ha sido casado, con su certificado negativo de unión de hecho, con su certificado o constancia de rené de no haber contraído matrimonio, ¿no? Su acta de defunción para ver dónde falleció, ¿no? Y también las constancias negativas de testamento y de sucesión intestada, porque posiblemente no vaya a ser de que tú estás tramitando una sucesión intestada y cuando sacas el documento de certificado negativo de sucesión intestada aparece que no te sale el documento porque sí hay una sucesión intestada inscrita. Caballero. Entonces, nuevo conflicto. ¿Qué hacemos en este caso? Si ya ha habido una sucesión intestada inscrita y yo estaba tramitándola, bueno, tu trámite se trunca y esa que ya está inscrita, y tú dices, yo también soy heredero y no me han incluido ahí, nos correspondería un trámite judicial de petición de herencia, de inclusión de herencia. Esto es, en el derecho de sucesiones, lo que se llama la colación. La masa hereditaria se ha distribuido y se ha asignado a determinadas personas. Virtualmente la tenemos que suspender para volverla a distribuir correctamente a quien dice que es un heredero. Por eso la demanda de petición de herencia persigue incluirse en la masa hereditaria para que haya una correcta distribución de los activos del patrimonio. Listo, señores. Esto es lo que debemos de ordenarnos. La sucesión intestada soluciona el problema que en vida no pudieron ordenar las personas, nuestros parientes que han fallecido, y lo tendríamos que hacer nosotros a través de estos trámites. Sí. Tenemos, creo, a ver, hay algunos saludos. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Yupaki. ¿Se puede desheredar a un hijo porque no esté de acuerdo con su estilo de vida o solamente por causas graves recogidas por la ley? Bueno, la ley es muy subjetiva en este sentido para la desheredación. En realidad, si ha habido algún tipo de ingratitud, puede haber una desheredación. No necesariamente es algo... tiene que estar de acuerdo a la ley, pero no hay causales, ¿ya? Es un aspecto subjetivo. Entonces va a ser, si el heredero ha sido un buen hijo,
una persona que ha contribuido con la familia, entonces no tiene ninguna causal de desheredación. Y si a pesar de eso lo deshereda, necesitaría él pelear por incluirse, ¿sí?, dentro de la masa hereditaria a través de una demanda judicial de inclusión de herencia o petición de herencia. Pero si ha sido mal hijo, generalmente hay forma de probarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay denuncias de violencia familiar, o si faltó el respeto a los papás, a los mamás, les pegó, los gomeó, y eso están en constancias policiales. Hay algún tipo de medida de protección o una resolución administrativa de garantías personales. De esa forma, entonces uno puede estar con la convicción de poder desheredar a alguien. No hay una sentencia de desheredación, la desheredación es declarativa, es la manifestación de voluntad del testador o de la persona que va a querer dejar algo a sus herederos. Tenemos otra pregunta. Pedro Yupati Pacheco, saludos. Soy el cuarto de 8 hermanos y la sucesión ha recaído en mi persona. Y hay una propiedad que por voluntad de mis padres lo destinaron a uno de mis hermanos, pero ya es fallecido. ¿Cómo puedo hacer la transferencia a mi cuñada? Ya, listo. Entiendo de que la persona que pregunta es el cuarto de 8 hermanos. Siendo el cuarto de 8 hermanos, lo correcto es de que los 8 deberían ser los herederos. Eso es lo correcto. Sin embargo, uno puede optar por un trámite por interés para lograr el mismo resultado. Y parece que esta pregunta es así. De 8 hermanos, la sucesión ha recaído en mi persona. En su persona. O sea, parece que ha sido él es el único heredero. Y hay una propiedad que por voluntad de los padres se destinaron a uno de mis hermanos, pero ya es fallecido. ¿Cómo puedo hacer la transferencia a mi cuñada? Bueno, si ya ha caído en ti la sucesión y ya está en ti la titularidad de un inmueble o de un patrimonio, privadamente puedes transferirlo por todas las formas y medios, es decir, a través de una compraventa, a través de una donación, ¿no? Todo esto se hace por minuta, escritura pública e inscripción registral. Y puedes distribuirlo como correspondería a la masa hereditaria. Si se le tiene que entregar a la cuñada, será la transferencia a la cuñada. Si hay más beneficiarios o presuntos herederos, puede distribuirse a los demás. Claro que sí. A ver, gracias por la pregunta. Sigan escribiendo para poder iluminar siempre estos temas, que es muy importante de que puedan ustedes preguntar y compartir este video, porque siempre hay personas que lo van a necesitar. Tengan en cuenta de que este video va a quedar grabado aquí en Salamanca TV para que puedan ustedes compartirlo o volverlo a escuchar. Asimismo, en pantalla van a aparecer también mis números cuando alguien quiera una asesoría más personalizada. Van a aparecer mi número de WhatsApp, también mi Facebook con mi nombre completo, o entren también a mi canal en YouTube que se llama Italgor Videos y van a encontrar estos temas, esta grabación, estas informaciones y muchas más para que puedan ustedes tener la asesoría correcta en diversos tipos de problemas. Dentro de mis especialidades está el tema del civil, penal, familia, administrativo, notarial. También somos centro de conciliación, ¿verdad? Centro de conciliación extrajudicial que ayuda a solucionar conflictos diversos. Entonces, podemos dar solución de maneras extrajudiciales, ¿no? Fuera de un juicio. Se puede negociar, ¿verdad? Entonces, por eso es válido, dentro del tema de sucesiones intestadas, de que de varios herederos, por ejemplo, hablemos otro ejemplo. Murió un ascendiente, la mamá murió, el papá también murió y la madre murió hace poco y quedaron 10 hijos, ya un ejemplo.
Se murió el papá, murió la mamá y quedaron 10 hijos. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Si murió primero el papá, primero corresponderá hacer la sucesión intestada del papá frente a la mamá y a los 10 hijos, para que salgan ellos primero los herederos. Y después que salga ya la inscripción de los herederos, con la madre y los 10 hijos, correspondería hacer la sucesión intestada de la madre que también falleció, para que únicamente correspondan a los 10 hijos. Pero ¿qué pasa? Este es un problema. ¿Qué pasa si de los 10 hijos sus actas de nacimiento tienen errores garrafales? Digamos, este hijo, este también, y solamente, digamos, estos 3 tienen actas de nacimiento correctas, sin ningún problema en el nombre de los padres, la madre. Entonces, ellos podrían, de buena fe, ser los titulares de la sucesión intestada para poder adjudicarse los patrimonios y distribuirlo a los demás hermanos a través de diversas transferencias como compraventas o donaciones, para poder distribuir los activos que haya dejado el causante, es decir, el fallecido. De esta forma podemos lograr el mismo cometido de distribuir el patrimonio a los que fueron herederos, pero a través de otras formas legales, como son las que estamos manifestando en este momento. Porque lo correcto resulta muchas veces demasiado dilatorio, largo. Un proceso judicial de esta naturaleza podría demorar más de 5 años, 6 años y hasta más si es que hay más herederos. Y en el camino judicial sucede una ironía. Van muriendo todas las personas de edad dentro del proceso y los hijos son los quienes ahora se incorporan dentro del proceso y se van realizando los interesados. Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Espero de que les esté gustando este tema. Sucesiones intestadas y problemas hereditarios. Todos nosotros tenemos siempre personas, nuestros seres queridos, nuestros papás, mamás, los abuelos, o algunos tienen bisabuelos y pronto, tarde o temprano van a fallecer. Y es parte de la vida. Y con mucho dolor parten y nos dejan acongojados. Pero el mayor problema, tedio y estrés, es de que muchas veces nuestros parientes no distribuyeron en vida sus patrimonios. La casa continúa a su nombre, los vehículos siguen a su nombre, tienen cuentas bancarias, tienen acciones, propiedades, pertenencias y nunca lo distribuyeron. Por eso el tema de hoy, que es sucesiones intestadas y problema de herencias, corresponde dar solución a esos problemas. Cuando alguien fallece, tenemos que optar por estas dos vías, la vía notarial o la vía judicial. Tenemos que verificar que los documentos estén correctos, todas las actas de nacimiento estén bien escritas. Por eso las notarías evalúan los documentos y te informan si los documentos están precisos. Si no lo están, no lo incorporan hasta que puedan ustedes rectificar las partidas. Ahora, hay 3 formas de rectificación de partidas, sea de nacimiento, de matrimonio y también de defunción. Estas 3 partidas se pueden rectificar por la primera vía, la vía administrativa. Es decir, ante el mismo registro civil, sea de matrimonio o el registro de nacimiento de la municipalidad que corresponda o el registro de la RENIEC donde corresponda. O sea, por ejemplo, tenemos el acta de defunción y tipiaron mal el nombre o la fecha o un dígito del DNI, entonces podremos pedir administrativamente la rectificación de esa partida. No va a costar, pero sí va a demorar unos 30 días como mínimo, pero va a ser gratuito. Pero hay una segunda forma de rectificar esta partida con error. Y la segunda forma corresponde a la rectificación de partida por la vía notarial, que nuevamente tendríamos que hacer una minuta adjuntando el acta con el error
¿no? Esclarecer cuál es el error, sea en el nombre del padre, de la madre, en el apellido, ¿no? Muchas veces tenemos este problema antiguo de que las personas cuando se casan optaban por el apellido del esposo, ¿no? Entonces se ponían, por ejemplo, con mi apellido Yupanqui, de Yupanqui, ¿no? De Yupanqui. Y a la hora de morir, te ponen de Yupanqui, pero en su DNI no aparece de Yupanqui, aparece con sus apellidos normales. Entonces se genera un conflicto y tenemos que rectificar. Y para rectificar, entonces podemos hacerlo administrativamente o por la vía notarial, una rectificación notarial, ¿no? Las notarías hacen publicaciones en el diario oficial del peruano y uno de mayor circulación para efecto de que conserve la seguridad jurídica y se establezca la rectificación. Y la tercera vía de rectificación de partidas es la vía judicial, en la que un juez sería el que administre esta rectificación a través de una resolución que ordene al registro incorporar la rectificación que uno ha solicitado. Entonces, una vez rectificando estos errores en las actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción, podemos tener un proceso invicto de sucesión intestada notarial. Y si hay este conflicto de otros herederos, uno o varios más, entonces se volverá un trámite judicial a través de una demanda judicial. Y tendrá el mismo resultado, pero demorará, sí, va a demorar. Y si en el camino las personas fallecen, caballero, va a demorar mucho y no va a haber una solución. En la vía judicial, lamentablemente, es muy difícil cuando hay demasiados herederos. Entonces, en lo personal, yo aconsejo, a modo de conciliación, aconsejo negociación, aprender a acercarse con la contraparte y poder conversar para poder llegar a buenos términos, a buenos acuerdos. Porque si no hubiese estos acuerdos, lo que va a suceder es que se van a obstruir el resultado final, ¿no? Y de esa forma no va a convenir a todos los herederos. Bueno, a ver, tenemos algunos saludos. Compartan este video que va a ayudar a muchas de las personas. Y todos ustedes, los oyentes, emprendedores que nos escuchan aquí en Salamanca TV, puedan ustedes no esperar a morir para que nuestros herederos hagan la sucesión intestada, sino que ahora en adelante podamos adelantarnos, prever. ¿Cómo podemos prever? Ya podemos ir distribuyendo, por ejemplo, mi vehículo se lo dejo a mi heredero 1, el primer piso de la casa para mi heredero 2, el tercer piso para mi heredero 3, y si tengo un hijo de otro compromiso, será los aires, la azotea del inmueble, ¿no? Entonces ya podemos ir pensando la correcta distribución que sea lo más justo posible. Y si ha habido el oveja negra de la familia, entonces he de estar haciendo también una desheredación, ¿no? Una desheredación en vida que es a modo de declaración jurada con firma legalizada, y ese documento valioso se guarda y hay que confiarlo en alguien o en su abogado para efecto de que pueda guardarse y utilizarse, sea en el testamento o en la sucesión intestada, para que no se opte por determinada persona en la inclusión de la herencia, ¿verdad? Ahora, otras formas de distribuir la herencia en vida es el anticipo de legítima. El anticipo de legítima es un contrato de partes. Este contrato de partes es, por ejemplo, si yo soy el papá y tengo un hijo, este hijo puede ser menor de edad o mayor de edad, y yo puedo darle en vida ya mi herencia. Puede ser menor de edad y no hay problema. Entonces, ¿quién va a firmar ese contrato? Va a firmar su papá, es decir, yo también, y su mamá. Entonces van a firmar y ya en vida le puedo transferir la propiedad. Tengo un departamento y ya le doy a mi hijo la propiedad en vida. Ahora, pongamos este ejemplo. Sí, pero su mamá no está viva, mi hijo está vivo, ¿yo puedo darle en anticipo? Por supuesto que sí. Un anticipo de legítima a mi hijo, puedo darle en vida la propiedad que tengo, únicamente firmándolo yo, la minuta escritura pública, y sale la inscripción registrada al nombre de mi hijo, un hijo menor.
Ahora, si es un hijo mayor de edad, mayor de 18 años, ya firma por sí mismo y ya sale a su nombre, porque ya es ciudadano y ya ejerce derechos. De esa forma podemos distribuir en vida nuestras propiedades. Ya, ahí hablamos en este ejemplo de un solo hijo. Imagínense de que tengamos unos 3 hijos. ¿Podemos distribuir la propiedad en vida a nuestros 3 hijos? Por supuesto, si son mayores de edad, entonces se les entrega. Ahora, acá viene otro problema. Por ejemplo, en la minuta de anticipo de legítima se incluye a los 3 hijos, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Pero los 3 hijos están casados. Ahí viene el problema. Y si están casados, las esposas dicen, ese bien es mío también, dicen, ¿no? Y es conflictivo ya. Y no es suyo. Esto, el derecho de sucesiones, lo que estamos hablando, las herencias, son bienes propios. Por más de que la persona, el beneficiario, el heredero, esté casado, la herencia no es a la esposa, ¿ya? No, pero es una sociedad conyugal, los dos son uno solo. Pero no es, pues, para la esposa, es un bien propio, ¿ya? Entonces, no corresponde, a eso yo le llamo la pérdida de la cordura, pretender un bien que no te corresponde, pues no es tuyo. Le corresponde al heredero, ¿ya? Por más de que esté casado. Ahora, si el matrimonio presenta una separación de bienes, pues ni hablar, ya está, ya ni siquiera participaría en la firma, en la suscripción la esposa. Pero si hay esposa, sí tendría que firmar, ¿ya? ¿El anticipo de legítima se puede realizar judicialmente? Sí, también, siempre y cuando haya conflicto y no haya, pues, acuerdo pleno, sí, se puede hacer. Los testamentos que son la manifestación de voluntad del testador en vida, tienen una peculiaridad. Tienen el carácter de secreto. ¿Qué significa carácter de secreto? De que la manifestación de voluntad, yo la voy a escribir, la voy a tipear, y lo puedo incluir. Puedo hacer estas modalidades. Lo escribo a manuscrito, a lapicero, en hojas bond, digamos, lo firmo y lo guardo. Y ese testamento se llama testamento hológrafo, ¿ya? Es decir, que ha sido hecha a puño y letra. ¿Y cómo puedo ejecutar un testamento de esa naturaleza? La única forma de ejecutarlo es por la vía judicial, a través de un proceso no contencioso en la vía judicial, para efecto de validar y verificar de que haya sido el testador, mientras estaba vivo, que ha dejado su manifestación de voluntad de la distribución de sus bienes. Entonces, ¿puede hacer eso? Sí, puede hacerlo. Ahora, hay otras formas y otras modalidades, por supuesto que sí. Ahora tenemos medios computacionales, entonces en vez de escribirlo a manuscrito, podemos escribirlo un tipeo. Y finalmente, en todas las hojas podemos firmarlo con huella digital y, de preferencia, para darle carácter jurídico y mayor validez, con una legalización de firma. Entonces ya tienes un testamento hológrafo tipiado y guardado, secreto, y el heredero más confiable será el que lo llevará a juicio para poder ejecutar ese testamento, aperturarlo. Ya el juez convocará a todos los herederos, leerá el contenido y habrá la distribución de los bienes que correspondan. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede. Ahora, hay otro tipo de testamento que se llama el testamento cerrado. El testamento cerrado es el que uno lo hace en la notaría. Entonces vas a una notaría, pagas los derechos notariales que corresponden al testamento y tienes una entrevista directa con el notario, porque a puño y letra el notario en un libro especial de testamentos con hojas membretadas por el Colegio de Notarios va a escribir la manifestación de voluntad del testador y toda la distribución de acuerdo a su voluntad. Este trámite notarial de testamento cerrado requiere la presencia de un testigo que sea mayor de 25 años, requiere de que la persona que da el testamento manifieste voluntad, es decir, que no esté incapacitado de discernimiento. Si lo estuviese, realmente no correspondería a que pueda realizar este testamento. Pero si puede pensar, el notario se va a dar cuenta, porque va a hablar, va a dialogar con el testador. Dándose cuenta de eso, entonces va a proseguir con el manuscrito de todo el testamento. Una vez
cerrado el manuscrito, todos firman, los testigos firman todo, el notario mantiene el carácter secreto en ese registro del testamento y solamente hace un resumen que se inscribe en registros públicos como testamento cerrado en la notaría tal, el día tal. Y no, con carácter secreto, no se ve el contenido. Lo puedes buscar, claro, lo buscas en la SUNAR, en publicidad en línea, ¿no? Sacas un certificado negativo o positivo del testamento y te va a salir el número de partida y va a estar, pero no vas a ver el contenido hasta el fallecimiento del testador. O sea, la persona fallece, llevas el acta de defunción a la notaría y la notaría dice, efectivamente acá tenemos un testamento de este señor que ha fallecido. Convoca a todos los herederos mediante carta, se pagan los derechos notariales para la apertura y protocolarmente se lee el testamento. Dentro del contenido del testamento viene la distribución de las propiedades, activos que hemos señalado, bienes muebles, inmuebles, activos diversos como ahorros, cuentas bancarias y hasta los enseres como mesas, cuadros que tienen valor moral, ¿no? O, por ejemplo, mis archivadores y todos estos libros, yo quiero que sean para mi heredero número 2, digamos, ¿no? Y entonces estos enseres también, ahí está, en el testamento lo dejé. También puede estar incluido la desheredación. Y llevan la carta y lo incluyen la desheredación de uno de los herederos. Y al momento de leerlo, obviamente el heredero, yo voy a impugnar y voy a apelar y voy a llevarlo a los tribunales. Y va a haber conflicto, sí va a haber conflicto, pero ese testamento es totalmente válido. Y la notaría, todas las notarías son muy cuidadosas. Actualmente se utilizan biométricos, cámaras, formas audiovisuales de grabación. La identidad ya no es sustituible como antes, sí se hacía, ahora ya no. Y de esta forma la seguridad jurídica en una notaría es totalmente perfecta, a tal punto de que un testamento cerrado no va a ser impugnable. Lo podrán demandar, pedir la nulidad, pero no van a poder lograr la nulidad de ese testamento. A menos que haya así un abuso, ¿no? Desheredaron a alguien que realmente no tiene ningún tipo de causal de desheredación. Más bien ha sido el mejor de los hijos y más bien todos los demás eran las ovejas negras. Puede ocurrir y ahí sí habría que irnos a juicio a demostrarlo, ¿no? Puede ocurrir. Después hay una serie de más testamentos. Testamento marítimo, testamento aéreo, que generalmente se hacen pues, por el personal militar dentro de sus actividades funcionales. Porque puede que en una embarcación, en un vuelo, puedan morir, ¿no? Pueda estrellarse el avión o el barco hundirse, entonces hacen su testamento marítimo y no necesitan de notario, sino que simplemente en el acto tienen una suscripción y el funcionario, el cargo superior inmediato es quien recibe y eso es válido, ¿no? Entonces tenemos diversos tipos de testamentos. Ahora, por allí yo llegué a tener alguna pregunta en cuanto también a temas militares de distribuciones así de herencias en cuanto a esto. Hay que seguir el protocolo de la legalidad para poder optar por el beneficio que me corresponde de estos bienes, de estos dineros. Por ejemplo, un proceso judicial, que yo esté persiguiendo un dinero, pero en el camino del proceso judicial fallezco, se muere la persona. Y ahora, ¿cómo persigo ese dinero? Los herederos tendrían que perseguir ese dinero. ¿Qué tipo de trámite tienen que hacer? Sucesión intestada. Una vez que hace la sucesión intestada, sea notarial o judicial, teniendo la inscripción de la sucesión intestada como heredero, entonces recién puede incluirse en el proceso judicial. Y el juez le establecerá, se admite la sucesión procesal según la sucesión intestada número tal, inscrita en la partida tal, ¿no? Entonces, ya el heredero puede perseguir las acciones judiciales que dejó su ascendiente o la persona que falleció, puede seguir los herederos la persecución del resultado judicial de un dinero, de una indemnización, de algún beneficio económico que esté en trámite. Porque los temas judiciales demoran, pero para eso existen estos procesos no contenciosos que nos ayudan a que sean más rápido las cosas, y si uno en vida no lo pudo sanear, post-mortem lo harán los herederos.
¿Ya? Entonces, a modo de resumen de estos temas de sucesión intestada y problemas hereditarios, hemos visto tres. Hemos visto sucesiones intestadas, testamentos y anticipo de legítima. Y también hemos visto pues de que dentro de ellos se requiere previamente una rectificación de partida siempre y cuando haya problemas con las actas. Pero una vez que haya problemas, entonces ahí es donde podemos solucionar las cosas. Todos ustedes los que han escuchado este video, podemos ver de que sí vamos a necesitar ayuda, y yo les recomiendo muy sinceramente de que acudan siempre al abogado de confianza, al abogado que puedan tener ustedes más cerca. Pero si el abogado que ustedes tienen tal vez no les genera confianza, busquen otras opciones. Las personas que tienen un mayor desprendimiento de información son las personas que realmente van a generar mayor confianza. Transparencia total en la información, transparencia en los documentos que uno tiene. Los abogados no pueden quedarse con los expedientes, tienes que darle también lo mismo que con lo que te quedas. Todo un juego, toda una copia. Muchos abogados mantienen ese secreto y se quedan con los documentos, y eso no es ético. Uno puede hasta denunciar a su abogado porque no estaría teniendo la correcta disposición para poder establecer un servicio de abogacía, de defensa o de tramitación de estas gestiones notariales. Y puede ser denunciado. Por supuesto que podemos denunciarlo a los abogados también, porque muchos de ellos solo se dedican a cobrar y no a llegar al resultado. El resultado en temas notariales, el resultado siempre va a ser positivo. En cambio, en un proceso judicial hay ya una cuestión más dudosa de posibilidades de que pueda salir a favor de uno o de otro, ¿no? Y por eso hay el derecho de apelación en caso de que uno se quede inconforme. Exactamente, por aquí José González me dice, muy importante la transparencia en los procesos. Así es. Tenemos que ser más transparentes, y eso es un aspecto psicológico. Tú fácilmente le puedes decir a tu abogado que ya tienes, le dices, quiero una copia de todo mi expediente. Te lo tiene que dar. Si no te lo da, ¿por qué no te lo da? Y ahí viene la zozobra, ¿no? Hay algo, gato encerrado. ¿Por qué no me quiere dar? Porque esa información, es más, es tu proceso, es todos tus papeles, son tuyos, y encima pagas. Entonces tienes todo el derecho de poder tener la información, los documentos y toda esta documentación. Por eso, transparencia total. Hemos tenido un tema muy intenso, un tema muy actual, muy vigente, ya que estamos perdiendo a muchos de nuestros parientes, y no solo por la pandemia, esto va a ser siempre, es más, nos va a tocar también a nosotros en algún momento. Y por eso estos buenos consejos legales que hemos brindado el día de hoy, espero lo escuchen, lo puedan compartir, porque sucesiones intestadas, testamentos, anticipo de legítimas, son formas de soluciones cuando perdemos parientes o cuando nuestra vida está a punto de partir. Podemos optar por un testamento, podemos ir guardando la manifestación de nuestra voluntad ahí guardadito en nuestra computadora. Podemos hacer muchas cosas desde ya para poder prever los diversos conflictos. Podemos desheredar, podemos también hacer algo que no hemos dicho. Podemos hacer un legado. ¿Qué es el legado? Un legatario. Podemos dar a un tercero que no es ni siquiera heredero, podemos obsequiarle una propiedad. O dentro de un testamento podemos hacer una gran donación. Por ejemplo, tengo 3 herederos, le doy departamento 1, 2 y 3, pero el departamento 4 lo dono al INAVIF. Lo dono, ¿por qué? Porque es mi voluntad, pues lo doné. Entonces, son actos de disposición con manifestación de voluntad y con seguridad jurídica para que esto se ejecute de la forma como uno lo está decidiendo. Señores, vean que en pantalla tenemos mi número de WhatsApp, el 99-2741-707, donde gustosamente podré atender las asesorías legales personalizadas. Dentro de las personalizadas, sí pueden hacerlas, pueden pactar alguna cita personal o en videocámara también, pero ya en horarios de atención adecuadas. También tenemos ahí nuestro Facebook con mi nombre completo, Pedro Daniel Yupanqui Julca, para servirles.
agréguense, porque siempre es bueno tener una opinión, si es que ya tienen algún abogado, una opinión adicional. Y también mi canal de YouTube, que es Italcorp Videos, donde tengo una serie de temas diversos, temas legales, económicos y temas morales, para la solución integral de todas las personas, para que puedas lograr el éxito en toda tu vida. Entonces, ya están, todos ustedes tienen la información en sus manos y este tema de hoy ya ha concluido.